Mateo 24. Señor Jesús. Vamos a entrar a una parte profética donde nuestro Señor Jesucristo nos muestra claramente en su palabra todo lo que va a acontecer en el futuro. Cada uno de nosotros que somos hijos de Dios y que amamos al Señor, amamos su palabra, amamos su presencia y que hemos sido rescatados de las tinieblas a su luz admirable, todos nosotros, para poder conocer o inquirir acerca de las cosas que vienen o que van a suceder, necesitamos acercarnos a su palabra. En el capítulo 24, del capítulo 24 en adelante, el Señor Jesucristo nos muestra lo que va a acontecer. Así es que vamos a leer en esta noche, mis amados hermanos, solo unos versículos, porque lo que encierra todos los acontecimientos para Israel primeramente, después para la iglesia y las naciones, están encerrados en 3 capítulos. Bueno, del capítulo 24 al capítulo 25. Son 2 capítulos donde están divididos en 3 secciones. La primera sección está dirigida a Israel, la segunda a la iglesia y la tercera a las naciones. Estas 3 secciones que están en estos 2 capítulos, vamos en esta noche solo a tocar algunos versículos. Y el próximo viernes vamos a continuar y tal vez hasta el próximo miércoles terminemos estos 2 capítulos que son de suma importancia para nosotros, para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Dice en el versículo 1 del capítulo 24, dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Vamos a tocar estos 14 versículos en esta noche, porque esta parte que está dirigido a Israel termina hasta el versículo 32, versículo 31, perdón, del capítulo 24,
del versículo 1 al 31, todo esto está dirigido al pueblo de Israel. Seguido a eso, vamos a encontrar del versículo 32 al capítulo 25, versículo 30, está dirigido para la iglesia. Y del capítulo 25, versículo 31 al versículo 46, que es donde termina el capítulo 25, va a estar dirigido a las naciones. Quiere decir que el Señor tiene dividido a todo el mundo en tres grupos. Y entre estos grupos está Israel. Seguido a eso está la iglesia. Y por último, las naciones. Cuando nosotros vemos lo que Dios le habla a los judíos, lo que Dios le habla a la iglesia y lo que Dios le habla a las naciones, podemos tener un criterio más amplio con respecto a la palabra del Señor, porque por poner un ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado que cuando se multiplique la maldad, el amor de muchos se enfriará? Y este versículo lo aplican a la iglesia. Y muchos hermanos dicen, es que se le ha enfriado el amor. Pero si usted pone mucha atención, este versículo, o los primeros versículos hasta el 31, van dirigidos a los judíos, a Israel. Entre ellos está este versículo. Que lo han aplicado a la iglesia es diferente, pero el Señor Jesucristo lo dirige al pueblo de Israel. Así es que los capítulos, los versículos que leímos, del versículo 1 al 14 que ya leímos, abarcan el periodo desde la ascensión de Cristo hasta la consumación del siglo. Jesús nos habla estos primeros 14 versículos que tienen que ver hasta que se consume este siglo. Así es que del versículo 1, observemos bien, dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Primero, nuestro Señor Jesucristo abandona el templo, abandona a Israel. Esto fue a causa desde Ezequiel, capítulo 10, versículo 18, es donde la gloria de Dios ya no estaba más en el templo físico. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él también profetiza que esta casa, dice, os será desierta. Así es que en el versículo 1, el Señor Jesucristo abandona a Israel y la casa queda desierta. Y dice en el versículo 2, respondiendo Él les dijo, porque una vez que Él abandona, los discípulos le quieren mostrar aún los edificios del templo. Y el Señor les dice, ¿veis todo esto? Quiere decir que los que estaban viendo los edificios eran los discípulos, no el Señor. El Señor ya no puso más atención a los edificios. Los discípulos estaban insistiendo y les querían mostrar los edificios, pero el Señor les dice, ¿veis todo esto? Diciendo, ¿ustedes lo alcanzan a ver? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiere decir que primero el Señor abandona espiritualmente el templo. Seguido a eso viene una destrucción física para el templo.
físico. Eso se cumplió en el año 70 cuando Tito y el ejército romano llegaron y destruyeron el templo físico. Dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte. Hemos hablado acerca de Éxodo, hemos estado estudiando Éxodo los domingos y hemos visto que cuando Moisés sube al monte es porque el Señor le va a mostrar cosas celestiales. Jesús en esta ocasión sube al monte de los olivos porque también le va a revelar a sus discípulos lo que va a acontecer. Y los discípulos en privado se acercan a él para hacerle 3 preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es la pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y por último, y del fin del siglo. Así es que ellos estaban muy interesados en la segunda venida de Cristo. La palabra venida en el idioma griego se escribe parusía. Esa palabra significa presencia, la parusia del Señor. Eso es lo que ellos están muy interesados en la venida de Cristo. ¿Cuándo será esta venida? Y el Señor les da, ellos quieren algunas señales. La venida del Señor, mis amados hermanos, tiene que ver con acontecimientos primeramente espirituales y después físicos. Nuestro Señor Jesucristo primero, en Apocalipsis capítulo 12, nos va a mostrar el primer acontecimiento espiritual. En Apocalipsis 12, quiero ir un poco rápido por cuestión del tiempo, pero en Apocalipsis 12, mis amados hermanos, nos muestra que antes de que venga el Señor Jesucristo y lo puedan observar físicamente, el Señor lo primero que va a hacer es arrebatar al primer grupo de la iglesia que se llama el Hijo Varón. El Hijo Varón es lo más fuerte de la iglesia. Son aquellos hermanos y hermanas que han madurado en vida, pero que han muerto. Todos aquellos que ya están dormidos, pero que maduraron en vida, ellos pertenecen al primer grupo, que es el Hijo Varón, y el Hijo Varón va a ser arrebatado al trono donde está nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que el Hijo Varón asciende, nuestro Señor va a descender con el primer grupo. Seguido a ese grupo, en Apocalipsis 14 nos habla del segundo grupo, que son los cristianos que ya maduraron y que están vivos. Quiere decir que el primer grupo pertenece a los cristianos que crecieron en vida, pero que han muerto. El segundo grupo son los cristianos que están vivos, se le llaman los vencedores, pero que ya maduraron en vida. Ese arrebatamiento se le mencionan las primicias en Apocalipsis 14. Seguido a eso hay otro grupo que se va a quedar en la gran tribulación. Ahí empieza la gran tribulación, donde nos va a mostrar un tercer grupo de cristianos que van a madurar durante la gran tribulación. ¿Quiénes son ellos? Los que venzan a la bestia, al falso profeta. Ellos no se van a dejar marcar, ellos no van a adorar a la bestia ni a su imagen, y por causa de eso van a tener que ser decapitados. Ese es el precio que se va a tener que pagar en la gran tribulación, que dura 3 años y medio.
Al final de esa gran tribulación viene un cuarto grupo, se le llama la cosecha general. Eso aparece en Apocalipsis 14, la cosecha general, que es el último grupo. Entonces observemos que antes de que el Señor se vea visiblemente, ya hubo varios acontecimientos espirituales. Así es que una vez que es llevado el primer grupo, el hijo varón, el Señor desciende para recibir al segundo grupo, las primicias, se reúne ya el segundo grupo, sube el tercer grupo, se le llama al mar de cristal, los que vencieron durante la gran tribulación, termina la gran tribulación y sube el cuarto grupo, que se le llama la cosecha general. Ahí se establece el tribunal de Cristo, donde van a ser juzgados todos los cristianos, todos los que formamos parte de la iglesia. De ahí, en el tribunal de Cristo se decide quién entra a las bodas, seguido a eso al milenio, y después de ahí el Señor va a juzgar a Israel. ¿Qué señal habrá de tu venida y de la consumación del siglo? Volvamos entonces a Mateo 24. Mateo 24. Dice en el versículo 4, respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Aquí nos muestra la historia desde que Cristo resucitó hasta ahora se ha cumplido. Han aparecido muchos hombres que han querido ser el Cristo, muchas personas que se han dicho ser el Cristo y son herejes y que han llevado a muchas personas, algunos hasta el suicidio. Y dice ya, muchos engañarán. Esto se ha cumplido ya, son cosas que se han cumplido. Dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, no el fin de la humanidad, sino el fin de la era en la que estamos viviendo. ¿Cuándo termina el fin de esta era? Termina cuando termine la gran tribulación. Hasta ahí es el fin de esta era. Quiere decir que hoy usted y yo estamos en la era de la gracia. Desde que Cristo vino, se introduce una nueva era, una nueva administración. ¿Cómo es que Dios administra a la humanidad? Se le llama la dispensación de la gracia o la era de la gracia o la economía de la gracia. Hay muchas palabras que se usan ahora. La administración de Dios, ¿cuándo termina? Termina cuando termina la gran tribulación. Así es que ese es el fin. Cuando el Señor habla de las guerras, se refiere a Apocalipsis 6. Este versículo tiene que ver con Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Así es que en Apocalipsis 6 vamos a ir encajando Mateo 24 con Apocalipsis. Dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira.
Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí aquí nos está mostrando cuándo van a empezar las guerras. Las guerras. El fin se refiere a la consumación de esta era que aparece en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículos 4 y 9. Vamos a Daniel capítulo 12. Versículos 4 y 9, dice el versículo 2, capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 9. Y él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Quiere decir que el Señor Jesucristo, como es Dios, y solo Dios nos puede mostrar lo que va a acontecer, nuestro Señor Jesucristo está dando claramente las señales a los judíos que están muy interesados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en Mateo 24, el Señor les dice que habrá guerras, rumores de guerras. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, nación contra nación. Se refiere a las guerras civiles. Cuando nos habla de reino contra reino, el Señor se está refiriendo a las guerras internacionales. Así es que todas estas señales el Señor se las muestra claramente a sus discípulos, que son judíos y que son creyentes también en Cristo. Y el Señor les dice: y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Así es que el resultado de la guerra siempre es las pestes, las hambres, los terremotos. Mire, ¿cuántos terremotos ha habido últimamente? Solo en este año, ¿cuántos temblores ha habido aquí en Ecuador? Quiere decir que esto se está cumpliendo ya. Y estos primeros versículos que ya leímos se van a cumplir a cabalidad durante esta época y hasta que se termine la gran tribulación. Quiere decir que nosotros no podemos evitar el que haya gente que se diga ser el Cristo, porque la palabra se tiene que cumplir. No podemos orar para que ya no haya guerras, para que ya no haya hambres, para que ya no haya pestes, porque esto ya lo profetizó el Señor y la palabra se ha de cumplir. Los terremotos, las pestes, todo esto se ha de cumplir a cabalidad. Esto tiene que ver con Apocalipsis, capítulo 6, versículos 5 y 6. Apocalipsis, capítulo 6. Versículo 5 y 6. Apocalipsis 6 nos habla del caballo negro. En el versículo 4 de Apocalipsis 6 nos muestra primeramente al caballo bermejo, que tiene que ver con las guerras. 6:4. Se los voy a leer. Dice: y salió otro caballo bermejo, que es el que tiene que ver con las guerras, al cual lo montaba. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros,
y se le dio una gran espada. Ahora, el resultado de la guerra es el hambre, que tiene que ver con el caballo negro, Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahí está el hambre. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite que es el Espíritu, ni el vino, el gozo que hay en Cristo. Mire cuánta gente ha venido de otros países a Ecuador por hambre, porque ellos no tienen el sustento. Quiere decir que todo esto ya se está cumpliendo y lo estamos viviendo. Estamos viviendo las guerras internas, estamos viviendo las guerras internacionales, el hambre, los terremotos que aparecen aquí mismo en Apocalipsis 6:12 nos habla de los terremotos. Les voy a dar versículos que nos van a hablar de los terremotos. Dice Apocalipsis 6:12, todos están en Apocalipsis. Apocalipsis 6:12 dice, miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Apocalipsis 11, versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número los 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Capítulo 16, versículo 18 de Apocalipsis nos confirma. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Todo esto, hermanos amados, el Señor Jesucristo lo menciona, se confirma con Apocalipsis y se está cumpliendo. Esto tiene que ver con principio de dolores. Principio de dolores. El Señor les dijo en Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. ¿A qué dolores se refiere? Se refiere a los dolores de parto. Dolores de parto. ¿Cuándo es cuando vienen los dolores de parto? Cuando una mujer va a dar a luz a un hijo. En estos días, ayer estuvimos con la hermana que estaba con dolores de parto y es terrible ver a una mujer cuando está con esos dolores. Pero, ¿cuál es el propósito de las guerras? ¿Cuál es el propósito entonces de que haya hambre, de que haya terremotos? El Señor dice que es principio de dolores y lo que el Señor quiere es producir un remanente, pero estamos hablando ¿de quién? De los judíos. De los judíos. Todo esto está dirigido a los judíos. Así es que el Señor lo que quiere es
sacar un remanente judío. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor es que ese grupo de judíos participe en el reino mesiánico, que es la sección terrenal del milenio. Cuando se termine este periodo, el Señor va a juntar un remanente judío que lo va a introducir en la próxima dispensación para que ellos sean sus reyes y sacerdotes terrenales. La iglesia no tiene nada que ver con los judíos, no tenemos nada que ver. El Señor, al contrario de los judíos, en su primer venida sacó un remanente y de las naciones sacó otro remanente y así se formó la iglesia. La iglesia está formada de judíos creyentes y de gentiles creyentes. Así es que los primeros versículos que estamos leyendo tienen que ver directamente con Israel, con Israel. El Señor empieza a hablar de los judíos. Así es que no lo podemos mezclar. Cuando mezclamos los conceptos es cuando caemos en errores. Así es que todo esto será principio de dolores. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Quiénes son los primeros mártires? Los judíos. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A quién le está hablando? A los judíos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Quiere decir que el Señor va a ir guardando este remanente. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino será predicado. ¿Cuál es el evangelio del reino? El evangelio de la gracia ha sido ya predicado. El evangelio de la gracia introduce a la humanidad a la salvación en Dios. Ese es el evangelio de la gracia. Somos salvos por la fe y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Por gracia sois salvos. Así es que el evangelio de la gracia ya se ha predicado, pero el Señor nos da una señal que será predicado, el evangelio del reino. Así es que no es lo mismo el evangelio de la gracia que el evangelio del reino. En esta dispensación que estamos viviendo, que se está predicando a la gracia, es para que seamos salvos. Pero una vez que ya somos salvos en nuestro espíritu, ahora tenemos que ser salvos en nuestra alma. Y ahí es donde se aplica el reino. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es que ahí se aplica el evangelio del reino, del reino. Cada uno de nosotros que estamos negando la vida del alma y que le estamos permitiendo a Jesús
reinar en nuestra alma, en nuestra vida se está estableciendo el evangelio, el reino de Dios en nuestra vida. Así es que el Señor habla claramente, les dice, será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. ¿Quién es ese fin? Es Cristo. Cristo es el alfa y la omega. Cristo es el principio y el fin. Así es que cada uno de nosotros hoy estamos disfrutando del evangelio de la gracia y también del reino de los cielos. Veamos lo que dice Apocalipsis 1:9. Apocalipsis 1:9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aleluya. Juan estaba participando también, nuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino. En el reino. Quiere decir que él participó del reino de los cielos, al igual que cada uno de nosotros. Los primeros versículos que aparecen en Mateo, del versículo 1 al 14, lo que nos está mostrando es la historia relacionada con los judíos, desde la ascensión de Cristo hasta el fin de esta era, que tiene que ver con el fin de la gran tribulación. Antes que venga la gran tribulación, todo esto, mis amados hermanos, se ha de cumplir. Y la señal más importante de este tiempo es la predicación del Evangelio del reino. La predicación del Evangelio del reino. Y entonces vendrá el fin. Aleluya. Cristo viene y esto se ha de cumplir a cabalidad. Cada uno de nosotros hoy estamos viviendo y somos privilegiados porque estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor. Cada uno de nosotros hemos visto cómo muchos han apostatado también de la fe. Eso es algo que la iglesia está sufriendo. Cuando alguien apostata de la fe, cuando alguien niega a Jesucristo, como lo que escuchamos en estos días anteriores de un cantante que renunció a su fe abiertamente, eso es ser apóstata, pero también eso se tiene que cumplir. Vendrá la apostasía antes del fin. Es necesario que esto se cumpla. Así es que yo les invito a que leamos nuevamente del versículo 1 al 14 de Mateo 24. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.